Bien, ¿qué pasa con eso? Lo más peligroso, además de la manipulación, es que uno está en el lugar de Dios. No te das una idea el ego cómo crece en ese momento. Vos estás jugándola de un homo deus, ¿no? Sos Dios quien vas a curar a la persona que se sienta en la camilla, que se acuesta en la camilla, y uno impone las manos, ¿no? Cual Jesús sanando hace 2000 años atrás, y da resultado. Eso es lo peor. Da resultado en un primer momento. Bueno, gracias Horacio como siempre, felicitaciones nuevamente por tu matrimonio, realmente un corajudo hoy en día poder llegar a dar dicho paso. A ver, vos siempre, Horacio, has puesto en muchos o videos o posts que hoy también, además de ser una batalla política de ideas, también es una batalla espiritual. Por eso el último vivo que habíamos hecho con Ezequiel y Daniel, yo mencionaba la posibilidad de poder hablar un poquitito de esto porque me parece súper importante que hoy en día no se le da realmente la importancia que requiere, pero es como una suerte de fenómeno abstracto, invisible, que está por detrás de un montón de manifestaciones, por ejemplo, políticas y sociales y culturales que hoy día estamos viviendo todos. Entonces, me gustaría hacer un breve, pequeñito resumen de lo que es una secta y después yo me especializo mucho en lo que es el estudio de la nueva era porque lo he pasado, lo he vivido, lo he vivenciado, lo he experienciado y además lo he estudiado durante muchísimos años. Entonces, cuando hablamos de lo que es una secta hay distintas definiciones, ¿no? Tenemos una definición más lingüística que es, bueno, es una doctrina, un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos que es enseñado por maestros a supuestos adeptos, ¿no? Después tenemos una definición que es más teológica, que es agarrar, por ejemplo, la Biblia, ser interpretada por distintas personas, darle justamente una bajada desde una visión opuesta, más polarizada, y justamente cambiarle o desviar el contenido, ¿no? Eso es de la visión teológica. Y de la visión más psicológica y social, que es la que a mí más me interesa en cierto punto, tenemos que hablar de algunas características. Estamos hablando de grupos de personas que son generalmente adoctrinados, que son cooptados, que hay un líder donde ese líder se tiende a endiosar, ¿no? Generalmente es un líder, una idea, y que además de eso tiene consecuencias para la persona, ¿no? Tiene consecuencias donde generalmente se separa de los lazos afectivos, generalmente tiene una distorsión de la propia personalidad previa que traía y se cambia todo el rumbo del pensamiento. Hay un autor que va a decir, bueno, esta manipulación emocional que es clave en el tema de las sectas tiene que ver con algunos puntitos. ¿Y esos cuáles son? Bueno, el control de la conducta, el control de las ideas previas, el control de la información que vos tenés o tenés dentro de la secta y el control emocional. Esos son los 4 puntos de lo que estamos hablando de la manipulación emocional, ¿no? Entonces, para hacer una suerte de conclusión, es un grupo que es adoctrinado, es una persona que después entra a un grupo que es adoctrinado, que hay ideas, que hay fines que tiene ese líder, que es endiosado y que generalmente hay una destrucción de la personalidad, una destrucción de los lazos afectivos, una destrucción de tu propia introspección. No se quiere que la persona tenga un segundo para pensar, para hacer un contraste de las ideas que tenía y de las ideas que voy obteniendo, ¿no? Y ahí también podemos entrar en lo que es la psicología de las masas, bien explicado, por ejemplo, por Freud en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, donde la masa justamente es heterogénea, donde no hay represión, donde no hay vergüenza, donde hay pasajes al acto que un individuo en su individualidad, en su soledad, generalmente no lo haría, donde es una masa indiferenciada que tiene que victoriar a un determinado líder o a una idea abstracta, ¿no? Entonces, bajo este preámbulo, me gustaría, vos, Horacio, decime cuándo es el cambio por el tiempo, me gustaría mencionar que cuando hablamos de esta suerte de nueva cosmovisión, que es la nueva era. La nueva era remite a ciertos orígenes complejos en el análisis y muy extenso, da para toda una charla, una conferencia, pero me gustaría puntualizar en que las personas cuando entran acá, y soy el primero que lo dice porque yo he entrado y estuve muchos años en esto y la tuve que parir, perdón la palabra, bastante para salir, con muchas cuestiones en el medio muy complejas, hay videos en mi canal de YouTube testimoniales de esto.
Las personas generalmente entran por conflictos emocionales, por una suerte de querer diferenciarse de los padres, querer diferenciarse de las ideas que están en boga, por mandatos religiosos muy rígidos, es decir, una fe mal vivida, mal entendida. Entonces aparecen nociones, por ejemplo, de un Dios castigador, nociones de un Dios verdugo, etcétera, etcétera, por desesperación, problemas que uno está viviendo en el hoy y no encuentra ningún tipo de resolución práctica o a partir de la propia ejecución de actos. Entonces vamos a la magia, ¿no? Pensamiento mágico es uno de los puntos que la psicología analiza, ¿no? No tiene ningún tipo de basamento práctico, pero todo pasa en el mundo del imaginario, en una contraposición al mundo de lo real. Y después, esto es por gente que es más ignorante. Yo fui muy ignorante cuando caí en esto, fui, te diría, uno de los primeros, entre comillas, primeros ignorantes. Mi percepción era, bueno, soy psicólogo, cuantas más herramientas tengo para ayudar a las personas mejor y vamos a hacer un combo. Entonces vos entrás en todas las que te imagines, ¿no? Yoga, Reiki, tarot, numerología, chamanismo, todas. Yo estuve en absolutamente todas y así me costó salir. Pero tenemos que entender que la nueva era no es una religión, es un movimiento sincretista y panteísta. ¿Qué es esto? Bueno, agarramos como si fuera una suerte de bowl, metemos un montón de ingredientes, agarramos la batidora y empezamos a revolver, ¿no? Entonces tenemos un poco de hinduismo, un poco de budismo, un poco de cristianismo, un poco de teosofía, rosacruces, etcétera, 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 ¿no? Estas son logias que han estado con un basamento, ¿no? En la teosofía, en la masonería, en el espiritismo. Son como tres pilares fundamentales, pero meternos ahí nos llevaría mucho tiempo. Entonces lo que me interesa es que la gente pueda primero tener la posibilidad de generar el pensamiento crítico para decir, ok, ¿dónde me estoy metiendo? Y ojo con esto, ¿qué fuerzas están por detrás de lo que me estoy metiendo? No vamos... A ver, hacer un hiperracionalismo de las cosas nos quita la variable espiritual. Nosotros tenemos una composición antropológica que la espiritualidad está incluida. Por lo tanto, no podemos hacer solamente mente que no concibe que pueden existir fuerzas espirituales. Y te parafraseo a vos, Horacio, cuando en muchos posts pones esto es una batalla también espiritual. Y me encanta que lo puedas poner porque si no todo queda en un plano de lo real, en un plano de, por ejemplo, lo político y lo social. Pero por detrás está todo esto. Sino como, por ejemplo, podemos explicar que dentro de la Iglesia Católica entra el pañuelito verde, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar si no hay una fuerza que ingresa a partir de determinados instrumentos que son elegidos para que eso entre en determinados espacios? O el lenguaje inclusivo, o ideologías varias. No habría la posibilidad de que eso se relacione directamente. Por eso es muy importante pensar, bueno, ¿qué fuerza está por detrás de esto? Vamos a encontrar una relación directa entre el feminismo radical y las prácticas de la nueva era. Directa. Hay una relación completamente directa. Entonces, para cerrar y darle el paso a Daniel, porque es muy largo esto, pero tenemos que entender que lo que quiere la nueva era es una nueva religión globalista, ¿no? Quitar y eliminar sobre todo el cristianismo que es lo que nos define en Occidente, básicamente, crear una religión global donde todo el mundo tenga la misma, donde las tradiciones ocultistas del pasado empiecen a emerger y que todos tengamos acceso a ello, ¿no? Y estamos en un tiempo posmoderno, por lo tanto, en esta muerte de Dios, ausencia del hombre, ruptura de la individualidad, donde somos justamente un relato que nos constituimos con palabras, ¿no? Aristóteles iba a decir que nuestro pensamiento se va a plasmar en el lenguaje. La nueva era juega mucho con el lenguaje, campo cuántico, biodecodificación, ¿no? Física cuántica y un montón de elementos que va a mencionar, que la gente se confunde, uy, esto es re científico, y en realidad no, es un falso relato que se constituye de manera tal para que cada uno pueda decir, esto tiene un basamento empírico, y en realidad no lo tiene. Por lo tanto, negarlo es de necios, ¿no? Negarlos es de alguien que no puede ver más allá de lo que te están mostrando, como quien les habla le ha pasado. Entonces, volvamos un poquitito a las bases y entendamos el porqué de todo esto y las relaciones que tienen con absolutamente todos los temas que generalmente en este canal se tocan, ¿no? Desde la nueva cultura de lo verde hasta toda la agenda globalista, feminismo radical, pañuelitos verdes, etcétera, etcétera. Esto está por detrás, esto está absolutamente por detrás.
¿no? Y es un objetivo claro la destrucción, ¿no?, del cristianismo con orígenes bien plantados por logias y semillas que tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces voy por ahí en una introducción. Ok. Bueno, sí, da para mucho esto. Yo ahí la estaba anotando para poder dar más en mente. ¿Tiene vínculo? Sí, tiene vínculo. La primera pregunta, estamos hablando del Reiki. El Reiki es una práctica extremadamente peligrosa. Yo fui casi maestro de Reiki, trabajaba mucho con eso hasta antes de recibido de psicólogo. Es una práctica muy compleja y muy peligrosa porque hay una manipulación energética muy grande. Esto es algo real, no es algo abstracto. ¿Por qué? Porque estoy buscando las palabras para usar de la mejor forma posible, porque es un tema muy delicado y ya en otro momento se podrá desarrollar el por qué. Tiene que ser cuidado cuando hablamos de esto. Todas las personas que están metidas en esta esfera, en esta cosmovisión, todos conocen de lo que se habla. Astrología, Reiki, numerología, tarot. No hay uno que no conozca. Yo entré por uno y que entré también por un terapeuta, por un psicólogo, como Daniel, y es tanto el ansia de saber. Yo encima particularmente me encanta leer y todo lo que es el conocimiento me urge mucho, entonces era todo como un sacerdote amigo dice, una suerte de shopping espiritual, ¿no? Empezás a comprar un libro, empezás a comprar las piedras, empezás a comprar. Mi consultorio en su momento y mi casa estaba llena de absolutamente cualquier tipo de elemento de nueva era que te imagines. Talismanes, piedra, lámpara de sal, absolutamente todo, ¿no? ¿Qué relación tiene el Reiki? Bueno, cuando estamos hablando de Reiki lo tenemos que dividir la palabra. Ki siempre es energía y Rei estamos hablando de algo que es dado del cielo. Por lo tanto, es una manipulación energética que solamente el maestro Reiki o el nivel que tenga puede hacer, que canaliza a partir de determinadas iniciaciones que uno hace en la previa para, por ejemplo, transmitir la energía a personas, plantas o animales y hasta a distancia. Bien. ¿Qué pasa con eso? Lo más peligroso, además de la manipulación, es que uno está en el lugar de Dios. No te das una idea el ego cómo crece en ese momento. Vos estás jugándola de un homo deus, ¿no? Sos Dios quien vas a curar a la persona que se sienta en la camilla, que se acuesta en la camilla, y uno impone las manos, ¿no? Cual Jesús sanando hace 2000 años atrás, y da resultado. Eso es lo peor. Da resultado en un primer momento porque, como Daniel menciona, lo que es demoníaco básicamente tiene una acción concreta en el presente, pero tiene un pasaje de factura futuro. Por eso cuando uno quiere salir de eso, tenés que pasar por un montón de cuestiones. Estamos hablando de, como a mí me tocó, exorcismos, por ejemplo, y muchos, para poder salir de eso. Entonces, cuando yo hablo, y hablo con firmeza, no desde la humildad, pero desde la firmeza, es porque uno la pasa y la pasa horrible, y la pasa mal. Entonces, ¿qué relación tiene? Es una relación directa. Cualquier persona que está metido en una de esas técnicas en general está metido en absolutamente todas las demás por conocimiento o por cercanía, y todo su grupo de personas muy probablemente esté también metido. ¿Y por qué? Porque cambian los vínculos. Uno se empieza lo semejante atrae lo semejante, diría la famosa ley de atracción. Entonces, bueno, te empezás a vincular en esta especie de círculos donde tenés el conocimiento, sos especial, tenés la chispa divina encendida, tenés las posibilidades curativas que otro no tiene, te ponen un pedestal endiosado, básicamente. Y si vos no te pones porque más o menos podés ver que tu ego está creciendo, te empiezan a poner otros, porque encima una cosa llama a la otra. Hiciste Reiki, vamos a hacer el nivel de tarot. Hiciste tarot, bueno, ahora vamos a hacer la otra, y así sucesivamente, con un cuento de nunca acabar, que lo que en realidad termina siendo es llenar esos vacíos existenciales que ni vos sabías que tenías, pero empezás a meterle cosas, ¿no? ¿Y esas cosas cuáles son? Bueno, toda esta suerte de elementos, de técnicas que vienen a decirte, vos sos Dios, y cómo alguien después va a poder hacer una relación con el cristianismo, o cuando el cristianismo y el catolicismo sobre todo, estás hablando de que te relacionas con un Dios presente, vivo y personal, donde vos sos pequeño al lado de él. Es imposible que haya una relación directa entre, por ejemplo, estar en las técnicas de Nueva Era y ser un católico practicante y no un católico de cartón, que conozco miles. ¿No? Soy católico, etcétera, etcétera, voy a misa el domingo, después hago Reiki, hago esto, pero yo soy católico y creo, soy abortista, bla, bla, bla. Entonces, esto es un tema que a mí me toca muy de cerca. Paso a la segunda pregunta.
que se podría desarrollar más, pero bueno. El reemplazo del psicólogo por el coach motivacional. Bueno, yo tengo un tema particular con el coach, sobre todo con el coach ontológico, que también es una de las prácticas que está considerada por la Iglesia Católica como nueva era y la cual requiere hacer cosas para salir de ahí también. Cuando estamos hablando de estas técnicas es un degradé en intensidad de peligrosidad. No es lo mismo alguien que hace Reiki o Tarot que alguien que es coach ontológico, ¿no? A la hora de intentar salir de eso posteriormente. Porque cuando uno quiere salir, el pasaje de factura empieza y de manera muy potente, ¿no? Acá estamos hablando de algo muy clave. O trabajás para el enemigo o trabajás para Dios. No hay otra. Esto es algo muy firme. O trabajás para el enemigo o trabajás para Dios. ¿Yo trabajaba para el enemigo? Sí, sin saberlo. No era mercenario. Cuando me di cuenta, ahí automáticamente salí, le agradezco a mi guía espiritual, que desde el día 1 hasta hoy está al lado mío cuando la necesito, y a ciertos sacerdotes, sobre todo exorcistas, ¿no? Uno tiene que estar en gracia, en la posibilidad de recurrir a los sacramentos, etcétera, etcétera, pero no voy a hablar de una visión teológica. Entonces, el reemplazo del psicólogo es porque la gente hoy no quiere sufrir, no quiere meterse en el barro, necesita la cultura de la inmediatez, algo para salir ya, aquí y ahora, sin pasarla mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tirate las cartas. Horacio, te acabas de mudar. Si vos estás en la nueva era, ¿sabes lo que haces? Vas, consultás a tu astrólogo para ver cómo está la revolución solar, es decir, de año a año, calendario, en tu nacimiento. Y después vas a hacer también una consulta con el tarotista para ver las cartas que dicen de si vos te tenés que mudar ahí o no. Entonces empezás a juntar elementos. Bueno, a ver qué me dice la astrología. Me dice que estoy bien, perfecto. Ahora vamos a ir a el tarot, perfecto. Me dice que sí, porque si me dice que no, yo voy a retrasar eso. Porque la energía, que es el todo, que es el logos planetario, que es el uno, que es este panteísmo, ¿no? Que es Dios, supuestamente, me va a asistir, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no me esté asistiendo si yo en realidad tengo todas las respuestas? ¿Por qué? Porque no como el psicoanálisis o la psicología, que lo que quiere es que la respuesta la tenga en tu interioridad, en un trabajo profundo de conciencia, de inconsciencia también, las respuestas vienen de afuera. Hay una relativización completa donde, sí, me creo Dios porque yo puedo sanar, porque hago Reiki, etcétera, pero tengo todas las técnicas para que me digan qué decisión tomar, porque no puedo tomar una sola decisión. O sea, y ahí pasamos a otro punto clave. Las personas no pueden tomar decisiones. Entonces, ¿me voy a meter con un psicólogo a que me queme la cabeza 1 hora por semana? A que me diga que tengo que hacer esto afuera, a ver qué mi análisis de conciencia, si tuve un sueño y todo lo que hacemos en una psicoterapia, y lo digo como psicólogo clínico que me dedico todo el tiempo a esto, las personas, muchas, no todas obviamente, no quieren sufrir. Y esto es completamente opuesto al cristianismo que te dice, bueno, pará, a ver, sí, vos le rezás a tu Dios, haces un análisis de conciencia, el sufrimiento es parte de la vida, la cruz bendice al mundo, dice el padre Kentenich, es decir, tenemos que cargar con nuestra propia cruz para poder salir fortalecido de las situaciones adversas y así hacer nuestro camino vital. No, acá no vas a sufrir, porque lo que quiere, en un último paso, es que esta iluminación, este nirvana, tomándolo de un linaje budista, es anular los sentimientos. Entonces vos te fundís con el todo, ¿no? Estamos hablando de como una noción holística donde somos como olitas dentro de un mismo mar que estamos fundidos, ¿no? Estamos fundidos en ese mar de energía del cual venimos y hacia el cual vamos, y está directamente relacionado con el karma y con la reencarnación. Eso es directo en esto, ¿no? Tercer pregunta, y lo hago rápido. Y sí, los líderes sectarios tienen patologías, y en general sí, trastornos narcisistas, psicopatías graves, en general sí, muy bien disfrazadas, porque alguien que tiene una psicopatía funciona muy bien socialmente, no llega nunca a una consulta, es muy inteligente, coeficientes intelectuales altos, se relacionan socialmente bien, el problema está en puertas adentro en general. No, la imagen social va a ser impoluta e impecable. Entonces, ¿cómo va a llegar, básicamente, cómo va a llegar alguien a la consulta? No llega porque la culpa la tiene el terapeuta que lo quiere cambiar porque esa persona es perfecta. Entonces, esto se puede andar muchísimo, ¿no? Pero, conclusión, herramientas súper peligrosas que requieren cuestiones interesantes a nivel teológico, por así decir, a nivel religioso para poder salir, no salís de la nada. O sea, tenés que hacer varias cosas para poder salir, depende del caso, y eso lo tiene que ver un sacerdote que se encargue de esto. No estamos hablando de tonteras, no estamos hablando de cosas bobas, estamos hablando de un peligro real, por eso me parece súper interesante este tema que estás tocando, porque es algo que hoy está en boga, donde de 10 personas, 8 básicamente hacen todas estas cosas,
Por eso está el quiebre con la religión. ¿Qué me voy a sentar a llorar y a pedirle a Jesús que me sane? No, vamos, se metieron las cartas, me quedo dormido, después me levanté, me solucionaron la vida, me dijeron dónde mudarme, cuándo casarme, cuándo tener un hijo, y listo. Voy por ahí. Es muy largo, pero voy hasta ahí. A ver, sí, es extenso poder reproducirlo, ¿no? Pero poder conceptualizarlo. Yo lo tomaría desde... Por detrás tenemos como grandes espirales de lo que estamos hablando de la New Age, y si en algún momento esto se desarrolla de otra forma, ¿no? Pero uno de esos grandes círculos concéntricos que podríamos hablar de la teosofía, de espiritismo, el gnosticismo, uno es la masonería, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que este movimiento, por así decir, para no ponerle otro nombre, tiene influencia, obviamente, en la política mundial, con lo que son denominadas organizaciones pantalla, donde la mayoría de sus integrantes, y esto está estudiado, tienen estos vínculos, ¿no? Con esta suerte de religión, por así decir, donde el objetivo final es una gran reingeniería social anticristiana, ¿no? Donde se cambie radicalmente los valores, los constructos, las estructuras sociales. Por lo tanto, está el control de la enseñanza, y esto podemos saber bien de dónde viene, la reforma de la familia, donde ya no es la familia como nosotros la concebimos, sino familias son personas que se amen y no importa no importa lo tradicional, ¿no? Estoy tratando de utilizar bien las palabras para que después no te bajen el video. Todo esto basado en el libre pensamiento, la tolerancia, la libertad y estos grandes constructos. Por lo tanto, hay una relación directa que podemos establecer entre estas dos esferas. Y como mencionábamos anteriormente, bueno, una secta tiene un líder, y en la política hay un líder. Pensemos en grandes movimientos comunistas, ¿no? Un líder, que hay masas que están completamente, muchos de los que pueden ser seguidores, ¿no? Y los podemos ver en Cuba en estos días también, donde todos tienen un endiosamiento, si existe la palabra, endiosar al otro, a la idea, donde se manejan en masas homogéneas, ¿no? Donde todo está justamente puesto en la figura de alguien con objetivos, pero después tiene una consecuencia completamente radical y nefasta en la mayoría de los casos. Por lo tanto, hay una vinculación que se podría desarrollar más, pero yo lo que quiero dejar como modo de reflexión final, y vinculándolo con esto, es que el otro día, cuando hablamos en el último vivo que hicimos, y yo hacía una mención a esto, había una persona que me comentaba, bueno, la verdad que no creo que no creo que haya nada por detrás de las políticas globales de hoy en día, de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo le invitaba a esa persona que pueda estudiar un poco, informarse en estos temas, porque parece que son como muy subliminales y que nada en realidad tiene que ver, porque solamente es social y político, pero por detrás hay una suerte, ¿no?, de mano negra que se monta también en muchas de las falacias que Roger Scruton trata en Uso del Pesimismo, ¿no? Pero esta mano negra es muy abstracta, es una mano negra que no se observa, pero que está omnipresente constantemente y se va manifestando, como si parafraseamos a la psicología, en conductas observables, en distintas manifestaciones sociales que hoy en día y hace un tiempo venimos teniendo, desde sus ideólogos a partir del 74 y las diferentes conferencias poblacionales, etcétera, hasta hoy en día. Entonces, hay una vinculación, sí, una vinculación completamente directa. Habría que ahondar en otros temas más puntuales para ver con la relación con la política, pero está presente, y esto es algo muy, muy, muy concreto, como la computadora que uno tiene delante de los ojos. El tema es que no se ve y estamos acostumbrados a ver, ¿no?, para poder creer. Y si traemos a Santo Tomás, ¿no?, que lo que hace justamente es esto, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de no solamente guiarnos por lo que podemos ver. Admiro el escepticismo que tuvo Daniel, yo no lo tuve, yo soy por ahí un poco más idealista por cuestiones de la vida o lo que sea. Entonces cuando me meto a pleno en lo que me dicen o lo termino creyendo, por heridas, por lo que sea, carencias quizás,
pero invitaría a la gente que pueda ver un poquitito más allá de lo que se está mostrando y por qué hay todo un gran conglomerado de gente que está haciendo todos lo mismo. El otro día subí un post con una huella dactilar para que podamos ser únicos y repetibles. ¿Por qué todos hacemos lo mismo? Porque de 10 personas, 8 se tiran las cartas, 8 hacen todas estas cuestiones y no pueden buscar otra cosa y pensar un poquitito más por sí mismos a la hora de llevar actos a cabo, ¿no? ¿Por qué hacemos más de lo mismo? Bueno, porque eso está en boga, una persona se la pasa a otra, y después uno que por ahí cree, tiene fe, va a misa o algo así, es un medieval y a buena hora, soy un medieval, entonces no me molesta en absoluto tener ese concepto si así me quieren definir, porque llevo adelante determinados valores, ¿no? Y también en mi profesión es un poco contradictorio que yo tenga esta visión, porque en general Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales está tomado obviamente por la izquierda, por los fondos internacionales que sabemos hace mucho tiempo, y esto tiene otra arista que también se podría hablar. Y soy un bicho raro, ¿no? En esto, o sea, yo me defino como psicólogo católico, porque trabajo también con estas cuestiones y muchas personas llegan con este tipo de dudas y bueno, en buena hora uno si puede ayudarlos, los va a ayudar, pero no hay que tener miedo de poder decir las cosas como son, porque si no nos quedamos en un tupper a las 4 paredes de nuestra casa y va pasando el mundo por el costado, ¿no? Sí ser astuto, obviamente, sí ser astuto a la hora de poder reflexionar, pensar, fórmense, estudien, no hablen solamente por lo que ven en la tele, que en la tele son todos de lo que ya sabemos, la mayoría todos iguales, salvo excepciones, y pensemos un poquitito más y veamos por nosotros mismos y obviamente escuchando a los que también tienen alguna información distinta para ofrecer.